Ahora no se vio nada. Share. Abajo. Ahora sí, se está cargando. Perfecto. Bueno, esta presentación, ahí, esa es, la están viendo en blanco, ¿verdad? Página blanca. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la Biblia, hay en la Biblia principios que nos ayuden a manejar hoy el ambiente empresarial desde el punto de vista de las relaciones públicas en el cual estamos viviendo hoy? ¿Hay enseñanzas, hay algún tipo de información que nos puede ayudar o no? Nosotros sabemos qué vamos a decir. La respuesta es sí. Entonces, esta presentación tenía muchos nombres, ¿verdad? Yo le puse un nombre poco cómico, las relaciones públicas en medio de los cristianos y en medio de cristianos, o con los cristianos en el medio, que a veces estamos trabajando como que, bueno, pues diferentes perspectivas. Estos son los puntos que voy a tocar acá, que son los principios bíblicos o los principios que se encuentran en el principio. Y lo que voy a hacer es un pequeño estudio bíblico y tratar de buscar cómo la palabra nos puede ayudar a encontrar principios para abordar lo que estamos haciendo, lo que estemos haciendo en diferentes empresas, en diferentes ministerios. Bueno, hay principios. Una de las cosas que quería compartirles es que en la Biblia vamos a encontrar principios directos y principios en historias. Y esto es lo que voy a mostrar acá. La historia de los espías, la historia de Daniel y luego la teoría S, que ya vamos a descubrir, a menos que alguien me diga antes qué será. Y luego preguntas. Me avisas, Adriana, antes, no vaya a ser que me extienda, ¿verdad? Me cortas si ves que me estoy quedando mucho, no te dé pena. Bueno, fíjense, en la Biblia siempre nos va a mostrar principios. Si es en la parte de gobierno, si es en la parte de relaciones públicas, si es en la parte gerencial, si es en la parte geográfica, de geografía, la Biblia va a darnos principios en dos formas. Una de forma directa y otra en formas de cuentos o historias. Como decía Jesucristo, parábolas. Nos echa un cuento, nos echa una historia y de ahí tenemos que extraer, porque a veces no nos dice cuál es la moraleja, cuál es el principio, a veces sí, a veces no. Entonces, principios directos, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuida y guarda para que no olvides. En Deuteronomio nos habla, por ejemplo, cuida y guarda el sábado, cuida y guarda estos mandamientos, cuida y guarda tu alma, cuida y guarda, cuida y guarda. Por todos lados nos manda a cuidar y a guardar. O sea, eso de cuidar no es que lo escondas, ¿verdad? Sino que lo practiquemos y que siempre hay una advertencia a tratar de olvidar estos principios. Si no guardas el sábado, si no guardas estos mandamientos y los olvidas, hay una consecuencia, ¿verdad? Ese es un principio directo. Otro principio directo, este principio me da hambre a mí. La primera vez que lo vi cuando era un niño en una iglesia, la iglesia Luz del Mundo en Maturín, decía, la blanda respuesta quita la ira. Para los amigos de Uruguay, Paraguay, ellos saben que esto es cierto, porque carne dura asada no es buena. La blanda respuesta quita la ira. La palabra agresiva aviva el fuego. Para los que estamos en relaciones públicas, ya sabemos que cuando hagamos cosas, este puede ser un versículo que nos ayuda. La blanda respuesta. Saba quedó asombrada con la sabiduría del rey, pero también con las habitaciones, con el estado de los criados. Son principios que nos hablan claramente de cómo se maneja una organización. Ahora, estos son principios de la Biblia, pero también los podemos ver hoy. O la pregunta es, ¿los estamos viendo hoy? ¿Los podemos aplicar en la iglesia hoy? Si en mi iglesia somos unos líderes muy sabios, pero todos los demás están como unos, bueno, pues. O como Saba, dan gusto ver a todos los líderes que trabajan o todos los gerentes de la empresa. O es nada más el presidente que sabe mucho y los demás están allí como que dudosos. De paso, la canción, los que oyeron en los primeros minutos, es La llegada de la reina de Saba. Es la canción de Händel, que se llama La llegada de la reina de Saba. Por eso les puse eso al principio.
Luego hay otro versículo que todo el mundo sabe: escriba y declare la visión, ¿verdad? Son principios directos y que están explícitos, no hay que inventar mucho. Traten a los demás, la famosa regla de oro. Entonces vimos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento 4 principios. Pero nos vamos a ir entonces a las historias. Hay muchos más principios, nada más les mencioné algunos que se aplican a las relaciones públicas, pero hay muchas más y hay muchas más historias. Por ejemplo, la historia de Esther es toda una, wow, pero no voy a tocar por razones de tiempo 3 nada más. Por ejemplo, en números, fíjense que cualquier relación con la, como dicen, cualquier parecido con lo que ustedes están haciendo y con lo que está aquí es pura casualidad. ¿Será casualidad o no? Bueno, uno, en números 13, ¿se acuerdan que cuando iban a tomar la tierra prometida, cuando iban a tomar esa empresa, cuando iban a tomar esa industria, cuando iban a tomar ese país, cuando iban a tomar ese trabajo, Dios primero dice, anda y manda unos espías? Es decir, Dios desde lo alto nos empodera con una visión. ¡Wow! Y nos dice, el propósito es explorar, es reconocer, nos da un propósito. Nos envía y nos da un propósito. Esta gente no son cualquiera, ¿verdad? No son cualquiera bata en el suelo, como dicen en Venezuela, y disculpen la pregunta, la expresión. Son gente que ya estaba preparada y que tenían cierto liderazgo. Una cosa que debe estar en nuestro siempre, bueno, ¿cómo me hago para prepararme más? Y esta gente tiene nombre e identidad. Nos vamos a dar cuenta en el versículo 4 al 16, están todos los nombres, no son unos fantasmas, no son unos anónimos. Esta gente tiene nombre, tiene una identidad. Era fulano de la tribu tal, era fulano de el departamento tal, era fulano que era policía, era mengano que era un gerente, era fulano que era un doctor, o era una señora ama de casa que se llama María. No eran anónimos los que mandaron como espías. Segunda parte, increíblemente era explora Canaán. El punto es, ¿cuál es tu Canaán hoy? ¿Qué es lo que te toca explorar? Fíjense que en el versículo 17 a el 20, él le da le da un plan, identifica, analiza cuáles son las fortalezas, las oportunidades. El versículo clarito dice, explora el país, fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, o si hay muchos o pocos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Oh, my goodness, es eso que llaman por ahí ahora FODA. No lo inventaron hoy. Lo sacó de la palabra. Un plan que Dios le dio para tomar algo, para tomar una tierra prometida, para tomar un trabajo, para tomar una empresa. De aquí Dios nos da el principio como relacionista público. En este caso nos mandó medio escondidos, porque somos medio escondidos a veces. Nos toca a veces ser como medio escondidos como relacionista pública. No tenemos que llevar vestido de reyes, nos toca a veces ir como espías. Y ese es un poco el mensaje que quiero dar en esta parte. Pero el punto es que tenemos que analizar esas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Luego hay un informe y rinden cuentas. Ustedes saben la historia mejor que yo y les puse los versículos en números para que la puedan revisar con calma esta noche, a ver si es verdad lo que les estoy diciendo. No se dejen meter mentira. Y hay un informe para rendir cuentas. ¿Y qué pasa en ese informe? De todos los que van, algunos no les pareció. Algunos no la vieron. Algunos se confundieron. Podemos decir ahora, después de la historia, podemos ver, oh, no, estos se equivocaron. Solo 2 dijeron que sí, los demás dijeron que no. Es decir, puedes equivocarte, puedes echarte un pelón. Es decir, cuando estamos trabajando en este mundo, en este mundo de las relaciones, sea de espía o sea más agresivo o sea más expuesto, podemos equivocarnos. Fíjense que Dios le manda a analizar las debilidades, las fortalezas, las oportunidades de los demás y al final de la historia nos damos cuenta que se expusieron, fueron las debilidades de ellos. Ese grupo no solamente le tocaba explorar las debilidades y las fortalezas del enemigo, en este caso de la tierra prometida,
sino que también se afloraron las de ellos, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, no vieron bien, falta de visión. Bueno, usted para sentarse y pasar todo un día hablando de cómo le fue y qué fue lo que se equivocaron ellos y qué fue lo que vieron bien. Entonces, rinde cuentas, puedes equivocarte. ¿Se ven los amiguitos que traje aquí? Nadie me dijo que. Otra cosa que vimos ahí, hay gigantes. Había uvas grandotas, pero también había gigantes y langostas. O sea, esas amenazas nos pueden sobrellevar. Nos pueden, a algunos, tal vez por alguna razón, les puede ser mucho. Esta pandemia nos puede abrumar. A algunos no, pero a otros sí. Nos puede quebrar. Y eso le pasó a estos espías. En ese trabajo te puede ir bien, pero si te descuidas te puede ir mal. Y tenemos que estar claro que esto lo vamos a ver regularmente en todas las historias. Algunas cosas comunes que se van a ver aquí, se van a ver en todas las historias que después se van a dar cuenta en la Biblia y en todos lados, ¿verdad? Ojo, esta es una visión no tan... Es una visión espiritual, pero también un poco desde el punto de vista no tan devocional, sino desde el punto de vista gerencial. Sí nos sirve para devocional, o sea, para nuestra vida privada del Señor, pero le vamos a dar un enfoque, le vamos a dar un enfoque como que fuera hacia la parte gerencial de las relaciones públicas. Otra historia, Daniel y sus amigos. Estos no fueron mandados. Fíjense, para los que dicen, Dios me preparó y Dios me trajo para este negocio, para este mundo, para esta tierra prometida, para esta empresa, para este ministerio. Bueno, no. Aquí se le ocurrió fue al rey, a Nabucodonosor, secuestró a este grupo de muchachos, ¿correcto? Fueron llevados, pero eran preparados, igual que los otros. Eran líderes, tenían cierta preparación o espiritual o moral. Estos ahora tienen una preparación ya más desde el punto de vista de conocimientos que se seleccionaron. Estos son los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Los 4 amigos, los 3 amigos que le cambiaron hasta el nombre. Aquí pasa esto, estás expuesto a que te cambien la identidad. Te metiste en esa empresa cristiana y ahora te volviste, bueno, pues, te metiste en esa empresa mundana y te puede cambiar la identidad. Mucho cuidado. Es decir, advertencia. Si nos vamos a meter en un rollo de estos, estamos sujetos a que puede haber, que yo me llamaba Misak y ahora me llamo otra cosa. Yo me llamaba César, ahora me llamo el Chamo. Ya no soy César más. Yo me llamaba Pedro, ahora soy doctor Pedro. Por favor, doctor Pedro. Es decir, estamos expuestos a un cambio de identidad que a veces puede ser bueno o a veces puede ser malo. Y ya ustedes saben la historia, podemos seguirle sacando más, pero yo voy a tratar de darle nada más algunos elementos de cómo analizar las historias para derivar algunos principios bíblicos hacia la parte de las relaciones públicas. Porque estos 4 estaban en las relaciones públicas del más alto nivel. También en la parte como política, ¿verdad? Bueno, una cosa era que estaban aptos, y esto lo estoy repitiendo porque qué raro. Ya estaban preparados, pero les metieron más conocimientos. Es decir, es como que el llamado a no cansarnos de estudiar, de prepararnos. Si estoy en un ministerio, averiguar bien qué es lo que es. Si estoy en una empresa eléctrica, o si estoy en una empresa de televisión, o si estoy en una radio, averiguar no solo lo que estoy haciendo yo, sino qué está pasando en la industria, qué está pasando en mi país con respecto a eso. Por ejemplo, nosotros, a mí me tomó un tiempo, yo pensaba que era del diablo, ¿verdad? Pero empezaron a llegar revistas cristianas, revistas seculares de la industria. Me da pena a veces hasta abrirlas, pero tenemos que ver qué está haciendo la industria, cuáles son las fotos que sacan, cuáles son los artículos que sacan, de qué está hablando la industria donde yo estoy. En este caso yo estoy en la televisión aquí. Entonces quiero estudiar toda esa área, pero si estás por ejemplo, si estás trabajando en un gobierno, bien sea local, regional o nacional, tienes que empezar a enterarte bien de lo que está pasando en el país, en esa parte de gobierno, porque estás trabajando en esa línea, pues. O si estás en una universidad, ¿qué está pasando en la educación? Es decir, siempre el Señor los trae preparados, pero no es suficiente, los sigue preparando. Escogió a líderes, pero los mandó a exponerse
y salieron a flor debilidades y fortalezas de ellos. Fueron a estudiar, pero ellos fueron a enseñar y ellos mismos fueron aprendiendo mientras fueron a estudiar. Otra cosa, bueno, igual, conocimiento, y lo vamos a ver en esos versículos, con conocimiento e inteligencia. El Nabucodonosor los mandó a prepararse. Claro, está toda la parte de que no quisieron contaminarse, esa parte la conocen ustedes, esa parte devocional importante. No la toqué porque ustedes la conocen bastante bien y podemos seguir hablando de Daniel y sus amigos. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2, ¿cuáles son tus amigos? ¿O tienes amigos o estás solo trabajando allí? Es decir, parece que la Biblia nos habla de no lanzarnos solos. De así yo esté, tú sabes, comiéndome los mangos aquí en mi pequeño reino, no te vayas solos. Búscate un amigo, búscate a alguien de confianza. Como lo llaman ahora mentor. ¿Cómo le dicen ahora? Mentor, mi papá espiritual, no sé, pero que sea un amigo, porque a veces lo tenemos no, ese es mi mentor, pero nunca le hablo. No, ese es un amigo, pero nunca lo llamo. O sea, una relación de cierto, porque pareciera que es importante esto de la amistad con alguien, de no estar trabajando solo. En este caso, hay unos sueños que interpretar, ¿se acuerda? Daniel lo llama para interpretar unos sueños. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora me voy a convertir, bueno, ahora yo soy un profeta y me voy a todos los ¿qué sueños tiene la empresa? No, los sueños son las incógnitas. ¿Hacia dónde va con la parte económica que está enfrentando la empresa en el futuro? ¿Cómo están los libros de la empresa? O sea, es un poco como a tratar de salirnos de nuestro pequeño círculo de conocimiento. Si yo estoy en la parte de administración, tal vez tratar de conocer la parte de mercadeo. Si estoy en la parte de relaciones públicas, tal vez conocer cómo se produce el dinero en la empresa. Cuáles son ya vimos, las amenazas. Y un poco de esto es, ¿cuáles son esos sueños que tengo que interpretar hoy, ahora? En la empresa. Los sueños son las incógnitas, porque este es un tipo que tuvo una duda y Daniel fue que la pudo interpretar. Los libros, ¿qué me están diciendo los libros contables? ¿Qué me están diciendo la competencia? ¿Será que tengo que bajar los precios? ¿Será que tengo que cambiar a 2 personas de aquí o mandarlos a la universidad o que estudien? ¿Será que tengo que aprender más Excel? ¿O más PowerPoint? Porque es lo que estamos trabajando y no sabemos. ¿O más Zoom? ¿Cuáles son los sueños que estamos enfrentando hoy, que tú en la empresa estás viviendo hoy? ¿Cuáles son las incógnitas a evaluar? Y eso es lo que nos dicen esos versículos. Con esa historia de Daniel, que el tipo soñaba y no entendía. Y por supuesto, siempre reconocer que por más que yo le interprete los sueños al hombre, yo me convierta en que descifró la fórmula que genera los mejores códigos o hice la mejor presentación, no se me vaya a la cabeza. Que siempre reconoce, vemos en ese versículo, que la fuente de ese poder que yo tengo, de ese conocimiento, de que pude interpretar, pude hacer el comercial, wow, pude tener 1 millón de views, me hice viral, porque hice una oración increíble o porque logramos lo que hice un TikTok y ahora tengo 1 millón de amigos, o pegué la canción del amigo mío que, wow, ahora es súper archiconocido, que no se me vaya a la cabeza. Porque siempre está esa pequeña cosita ahí en la Biblia de que no se te vaya a la cabeza. Recuerda de dónde viene la fuente de tu poder, quién te puso ahí. Recuerda que fue Dios, aunque fue Nabucodonosor. Esa parte como que está escondida, a veces directo y a veces escondida en la historia. Y Daniel nos recuerda eso. Ok, próximo punto. ¿Por dónde vamos? ¿Cuánto nos falta? Pruebas de fuego. Otro aspecto de las relaciones públicas. Siempre hay bajapisos o ¿cómo le dicen en sus países? Yo no sé, allá en Venezuela le dicen los que te serruchan el puesto, te bajan el piso. He escuchado yo lo de Costa Rica, aquí los de enlace dicen eso. Te bajaron el piso. Una puñalada trapera por la espalda. Ese hermano que tenías allí, ese amigo. Entonces Daniel pasó por ahí. En lo que se descuidó, ¡pum! Salieron unos a bajarle el piso a Daniel. Y a pesar de que Dios estaba protegiendo a Daniel, lo mandaron al fuego. Entonces, puedes caer.
No somos invencibles. El pastor puede caer, tú puedes caer. La organización puede tener un bajón. A veces no me serrucharon el piso, a veces es que yo me serruché el piso sin darme cuenta. Fuego amigo o fuego enemigo, a veces fue sin querer queriendo. O sea que no siempre es un enemigo, a veces es internamente. Por eso es que siempre puedes caer, no que te pueden hacer caer. Es más fácil que te hagan caer, pero también puedes caer. Y es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿verdad? También. Ok. Y al final siempre está la opción de que Dios puede librarte. Dios puede librarte porque hay otros amigos, puede usar a esos amigos que tenías que tener y no tenías, o tenías a ese rey que estaba ahí, que al final, a pesar de que lo puso a prueba, Nabucodonosor era el primero que vino, no, quémame esos otros animales que están allí. Daniel era el muchacho. Es decir, otra vez sale de que ese contacto, ese contacto de amistad, bien sea con los amigos de Daniel o con el rey, ahora le dicen gracia. Daniel tenía gracia en un lenguaje más que se está usando mucho ahorita en algunas partes, una jerga. O sea, busca tener gracia, en otras palabras. Ok, ese es Daniel, el caso de Daniel. Entonces vimos dos casos, los espías que fueron enviados por Dios, y a veces somos enviados por Dios, pero a veces no. A veces el otro día me llamó una señora, estoy trabajando en una empresa, no quiero trabajar más, quiero trabajar para el Señor, porque estoy trabajando en una empresa secular. Y yo digo, yo no sabía que la empresa, y ahora, y cuando estás allá, no estás trabajando para el Señor ahora. No, ahí estás trabajando para el Señor. Entonces te llevaron para allá. Tal vez Dios no te mandó directamente porque ese fue el trabajo que conseguiste, pero te toca brillar ahí, te toca investigar ahí. Y Daniel es el caso. Lo raptaron, lo llevaron secuestrado, imagínate. Y ahí brilló y cayó y se levantó. Él y sus amigos, de paso. Ok, o sea que no era uno solo, eran varios. Ya pasamos el Antiguo Testamento y ahora vamos a teoría de ese. ¿Alguien sabrá esto? Yo se las voy a decir. Es la teoría del servicio de las relaciones públicas. Y vamos a ver los de afuera, los mundanos, los otros ministerios. ¿Cómo la Biblia nos habla de cuando nos lidiamos con esa gente de afuera, con los de afuera? Bueno, fíjense, Mateo, estos son Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿qué nos dijo Jesús? Y este es un caso, por ejemplo, cuando lidia con los entes de poder, en este caso con un centurión. Y qué bárbaro, del centurión vio lo que no había visto nunca. Jesús mismo dijo, nunca había visto tanta fe con el cuento del centurión, ¿se acuerdan? Cuando vino, ayuda a mi hija, ¿qué tal? En otras palabras, le dijo, qué grande eres tú, chico, qué grande. Esta expresión es cubana, qué grande. O argentina. En Marco se encuentra, a ver si muevo esto. Este es la historia se encuentra el Señor con un endemoniado, con un trabajo que no me gusta nada. Estoy trabajando en la fábrica de cervezas Polar o la empresa Brahma, un endemoniado. O estoy trabajando en un gobierno corrupto, del diablo. Pero Dios te puso ahí. Entonces aquí está un caso donde Dios se encontró con un endemoniado. ¿Cómo lo trató? ¿Qué hizo él? Es interesante. A mí me vuela esto los sesos porque el tipo, Dios sabía el nombre del animal. Pero le pregunta, ¿cómo te llamas tú? Este virus, ¿cómo se llama? ¿COVID-19 o COVID-18? ¿Cuántas moléculas tiene? ¿Cómo se relaciona con los aceites? ¿Es vitamina D o vitamina K? ¿Qué tomo? ¿Vitamina C o H? ¿Te escupo o no toco nada? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la identidad de ese sueño que tengo allí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? O sea, a pesar de que Dios sabía el nombre de Legión, le preguntó al tipo, ¿cómo te llamas tú, chico? ¿Cuántos son ustedes? Lo mismo que el Señor le mandó a los espías. Jesús, que se las sabe todas, le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué problema tienes? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuáles son las moléculas? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo está formado?
¿Qué problemas tiene la empresa? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Son dos o son una legión? ¿Cuántos enemigos tenemos? El problema es el precio que tenemos, que estamos cobrando muy caro o que no estamos atendiendo a la gente bien en el teléfono. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo te llamas tú? Y después que le dijo legión, boom. Ok, ahora sí sé quién eres tú. Ahora tú se vas para afuera. Jesús que se la sabía toda, ¿verdad? 3. Aquí se encontró con otro endemoniado y le dijo, Zaqueo, vamos a compartir. O sea, voy donde tú. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué grande eres tú? Voy donde tú. Es decir, yo me voy a bajar allá y acercarme a ti. A veces no queremos mezclarnos con nadie, ¿verdad? Porque estamos trabajando en este ministerio, nosotros no, pero a veces sí tenemos que hacerlo. Y los que están trabajando en un ministerio que Dios los puso, que no es una iglesia, que también no es secular, esta también es un ministerio, tienes otra serie de retos. Es diferente a que yo que trabajo en Enlace, que estuviera trabajando en Univisión. Es dos mundos diferentes. Aquí puede uno hacer unas cosas y uno puede orar con los ojos cerrados. Uno ora ya en el trabajo y me matan. Dice que estoy loco. Entonces, amerita saber un poco, ya voy, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características que puedo hacer, que no puedo? ¿Cómo me mantengo, tú sabes, dándole ejemplo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde puedo fallar? Dame de beber. Se encontró con otra. Es decir, yo soy como tú. O sea que si estamos en el negocio de las relaciones públicas, estas 4 ejemplos, estas 4 historias, estos 4 cuentos que Dios mismo en Jesús nos manifiesta, nos presenta, nos ayuda a ser mejores relacionistas públicos. Reconocer cuando, oh, wow, qué bárbaro, mano, sí, tú eres tremendo. Esta hermana en la empresa, afuera, especialmente cuando estamos hacia otro, ¿verdad? Reconocer que el otro tiene sus fortalezas también, no las sabemos todas. No soy la mejor iglesia, no tengo la única unción, no soy la única empresa, no soy la única escuela, no soy... Hay otras que también agregan al cuerpo de Cristo o agregan al negocio o lo que sea. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la identidad que tiene esa empresa? ¿Cuáles son las fortalezas? El FODA, ese que hicimos, que inventó allá en números. No lo inventó la escuela de Chicago, lo inventaron en números. El Señor se lo dijo específicamente, va y lo... me gusta la nueva versión internacional porque está igualito. Debilidades, fortalezas, FODA. ¿Saben lo que estoy hablando? Ok. Con los religiosos. Es decir, esto es con nosotros. Nosotros somos los religiosos. Ya hablamos de cómo tratar a los mundanos. Ahora, en el mundo religioso. Y hay dos grupos, aquí salió mal, con los discípulos, que son nuestro grupo, y también están los religiosos, ¿verdad? Con los discípulos, con nuestros amigos, buscar un aliado cercano. Un amigo, ya lo vimos ya. Daniel y sus amigos, o Nabucodonosor, el mismo Jesús, se buscó unos amigos, se buscó unos amigos de entre los enemigos, se buscó unos amigos con Ananías, allá entre los, aún con los fariseos, se buscó un amigo que al final le prestó donde se iba a morir, le prestó el sepulcro, ¿se acuerdan? Esperar críticas constructivas de esos amigos y darlas. Si estás en una empresa, si estás en un ministerio y no aceptan críticas constructivas, o tú, algo está mal. Ese pastor, ese amigo, ese líder, esa empresa, o tal vez no puedes irte, tal vez tienes que quedarte ahí porque no tienes más trabajo. Pero ya sabes, ya aquí hay una debilidad y por aquí se nos va a ir el negocio. O por aquí se puede ir parte del negocio, no todo. De repente no se va a acabar, Dios lo sostiene, pero por lo menos tú sabes que ya es una debilidad. Porque siempre nos se exhorta. Con los religiosos, espera la crítica. No solamente la da, te aseguro que porque Jesús, cada vez que aquí no, yo iba a poner unos versículos aquí, pero cada vez que Jesús hace un milagro, aparece la crítica. Aparece en este caso los religiosos, un grupo de gente. Eso no es así. Tú trabajas en un ministerio, como me dijo una amiga. Esto de relaciones, esto que tú estás haciendo, ¿esto es un ministerio o un trabajo tuyo? Bueno, yo no sé, yo trabajo y estoy en el ministerio. ¿Cómo se hace? La hermana Yuri ya se fue al mundo porque no está trabajando para el Señor.
Oh, no sabía yo. Porque cada vez que yo oigo a alguien, la hermana la predicó, o Ricardo Montaner, estoy hablando dos nombres de personas conocidas, ¿verdad? Él ya se fue, está cantando canciones mundanas. Sí, pero cada vez que hay un concierto predica, más que yo y más que muchos. O sea, siempre le buscan cuatro patas al gato. Y la recomendación es ignora que te ignoren. Ignora porque no te, tal vez somos un poco, en este caso, tenemos identidad, pero nos toca bajar un poquito al yo soy. Entonces, he notado que a veces es mejor déjala pasar. Especialmente cuando son, Laura, especialmente cuando es entre nosotros. Por supuesto, cuando es con el mundo, nos toca decir, oh, wow, el doctor, el hermano que tiene 3 PhDs. Pero si es entre nosotros, tal vez ignora que te ignoren. No importa que no me digan que me gradué con 2 posgrados. Es el chamo. Es Pedro, es la hermanita tal. No importa. O sea, ignora que te ignoren, porque si empiezas a hacerle caso, se te puede subir la cabeza. Entonces siempre está esta crítica y está esta opción. Ignora que te ignoren, no le hagas caso. No le digas que soy el rey. Por eso a veces hizo el milagro. A veces el Señor le dijo, anda y dile, y a veces decía, no, no le digas. Hay razones ya, y los que saben teología hay muchas explicaciones, ¿verdad? Pero está esa advertencia.